esto. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Voy haciendo tiempo mientras solucionamos todo el sonido. Clima tropical, ¿eh? En Madrid hoy. Que nos charlamos. A ver, ahora ya sí. Bueno, voy a empezar a hablar sin micro y de tanto me contáis. Nada, buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos. Lo de hoy es un privilegio, ¿eh? Es un privilegio, como saben, porque a Juanjo no le gusta aparecer en público. Entonces tenemos la suerte de que hoy nos ha querido acompañar. También me estaba diciendo, si no tengo nada que contar, y yo digo, Juanjo, si tú no tienes nada que contar, acabáramos. Se acabaron ya las presentaciones de libros, ¿no? Miren, lo de Juanjo es difícil presentar un libro de Juanjo Benítez, ya le conocen ustedes mejor que yo. El primer libro de la saga Caballo de Troya se publicó en el año 84 y desde entonces un día estábamos hablando en la editorial para ver, intentar calcular desde entonces cuántos ejemplares se habían podido vender de esa saga, que es complicado porque en el año 84 no teníamos registrados los datos de ventas como lo tenemos hoy y por tanto hicimos una especie de reconstrucción, pero les diría que solo en España salen unos 6 millones de libros. O sea que son unos mínimo 6 millones de lectores, teniendo en cuenta que cada libro lo lee un promedio de prácticamente 2 lectores, estamos hablando de uno de los mayores fenómenos editoriales de los últimos tiempos. Todo esto a Juanjo no le gusta que yo lo cuente, pero claro, a mí como editorial pues me encanta. Me encanta. Un día, no hace mucho, Juanjo nos entregó, como saben, el Caballo 9. La última entrega, lo que se suponía... Muchas gracias. Ya, ahora sí, en una conversación con un café, Juanjo nos contó que concluía la saga. Y entonces, bueno, esto llegó a sus manos hace un par de años y ahí acababa teóricamente la saga. Pero saben que con Juanjo nunca nada es lo que parece. Y entonces, al cabo de unos meses, nos contó un secreto. A raíz de este secreto surgió el Día del Relámpago. Le voy a dejar que cuente solo en parte el tema del Día del Relámpago. Le he dicho que por favor no nos pise las ventas de los libros, o sea que no explique demasiado, y me dice que eso no es posible. Así es que de vez en cuando, si tengo que cortarte, te corto, ¿no? Es cierto que en librerías lo han visto ustedes tal como está. La operación Caballo de Troya terminó, pero... Entonces, este es el interrogante que le vamos a pedir a Juanjo que nos desvele hoy. Así que nada, ya me callo. Gracias otra vez por venir y si quieren luego, a lo mejor tenemos suerte y nos dedica algún libro. Gracias. Muchas gracias. Es mi editora, por eso habla también de mí. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar aquí. Lo que decía Marcela es verdad, pero no es verdad. Yo no voy a hablar del Día del Relámpago, porque todos aquellos que no lo hayan leído aún, si yo lo destripo, pues no les voy a hacer ningún favor. Entonces es la primera vez que yo recuerdo que yo no sé qué decir, porque siempre en cualquier otro libro, y yo hace un momento le decía a Marcela, le decía que acababa de terminar el libro número 57, y bueno, pues siempre hay algo que hablar y siempre hay algo que comentar, pero en este caso es muy complicado. Entonces, yo prefiero, porque además a las 8 deberíamos prácticamente terminar el coloquio. Ustedes pueden preguntar lo que les parezca oportuno sobre lo que quieran. Yo ya me ocuparé de responder lo que tenga que responder. Entonces, si hay alguien que por supuesto ha leído el libro y pregunta algo específico y concreto, pues yo trataré de hacer lo posible. Pero para los que han leído los 9 primeros caballos, o caballo 9 concretamente,
Bueno, pues El día del relámpago es la continuación. Es, digamos que un libro bisagra, y yo voy a adelantarles si no lo saben ya, porque lo he comentado en alguna otra ocasión, que hay por lo menos 2 libros más sobre la vida pública de Jesús de Nazaret que está sin contar. Como ustedes saben, o si lo han leído, El Caballo 9 termina en enero del año 28 de nuestra era y faltan en este momento, según la información que yo tengo, de la que dispongo, 2 años largos de la vida de Jesús. Entonces, esos 2 volúmenes, o 3, según la editorial, no lo sé, pues saldrán en su momento. Yo quería dar un respiro a las personas. No me parece prudente agobiarles con todos los libros de esta historia seguidos. Además, tengo que cumplir unos requisitos a los que me comprometí en su momento. Por ejemplo, que El Caballo 9 saliera 30 años después de la muerte de aquella persona. Entonces, bueno, calculen ustedes que en 2 años aproximadamente, o 3, es posible que tengan lo que se llama el diario de Eliseo. Y yo creo que ya les estoy diciendo mucho. Entre tanto, ya como he comentado antes, pues ya he preparado dos libros que creo que les va a interesar muchísimo. A mí, por lo menos, personalmente me ha dejado, el que he terminado el día 9 de abril, me ha dejado extasiado. Es una de las investigaciones más interesantes y largas que yo he hecho sobre personas que han visto, como ven, me estoy desviando muy hábilmente, personas que han visto y que han hablado, incluso que han tocado a familiares y amigos muertos y enterrados. Les aseguro que es una de las investigaciones más increíbles que yo he podido hacer, y llevo desde el año 68, es decir, más de 40 años trabajando tema en secreto y en silencio, porque yo creo que la mayor parte de la gente que sigue mis libros o que sigue un poco mis investigaciones y la trayectoria que yo llevo no saben que yo me ocupo también de ese asunto, ¿no? Un tema de una enorme trascendentalidad y absolutamente lleno de esperanza. Es decir, cuando uno lee en todo el mundo los casos de gente que ha visto a su tía, a su abuelo, a su hermano, ha visto a familiares muertos, es una cosa, te pone los pelos de punta y, repito, te da una enorme esperanza. Bueno, ese libro será uno de los primeros que espero yo que pueda salir y trataré de cubrir un poco ese hueco que yo quiero que quede, entre otras cosas para que echen ustedes de menos al maestro un poco más. Otra cosa que sí les puedo adelantar es que en el día del relámpago se echa de menos a Jesús de Nazaret constantemente, pero hay momentos puntuales en los que aparece, no físicamente él, pero aparece su figura, y a mí en las conversaciones que tienen estos militares sobre este tema me parecieron muy interesantes, se le puede sacar mucho jugo, ¿no? Bueno, ¿y qué más hablamos del día del relámpago? Pues poco más. Hay una enorme cantidad de aventuras imprevisibles. Yo quedé fascinado también porque no podía imaginar las cosas que suceden. A mí me llevaron enganchado por la nariz y espero que ustedes también. El final es apoteósico. Es decir, a mí me ha llegado ya alguna comunicación de gente que me decía que era muy corto el final, que les había salido a poco. Y yo me he limitado a encogerme de hombros y poco más, ¿no? Porque yo no estoy, lo he dicho 1000 millones de veces, yo no estoy poniendo de mi cosecha. Yo no soy el autor, aunque soy el autor, pero bueno. Y luego hay una serie de historias que a mí me dejaron desconcertado, porque
nada es lo que parece. Es decir, los personajes que ustedes conocen a través de los caballos anteriores y que ustedes ya habían juzgado, lógicamente, porque, bueno, el lector tiene derecho a posicionarse, ¿no? y a dibujar los perfiles de la gente que sale en los libros. Pero en este caso hay un gran riesgo de equivocarse, porque algunos que son malísimos no son tan malos, y algunos que son muy buenos no son tan buenos. Quiero decir con esto que yo creo que les va a fascinar. No se imaginan, si no lo han leído, no se imaginan a dónde les va a llevar. Bueno, son las 7:15. Yo prefiero que charlemos. No me dejen solo ante el peligro, por favor. No les puedo contar nada más, salvo que ustedes me hagan alguna pregunta concreta y específica, entonces saber cómo, si por la izquierda o por la derecha. A ver, preguntas. Por la izquierda y derecha, sobre que el general Curtis, Isaías, ha hablado sobre Fidel Castro. ¿Qué te parece? Me parece que usted se ha leído el libro. En un día. Dios santo, pues yo para poder corregirlo he tardado 7 días. No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿En un día se ha leído usted entero? ¿Pero en triángulo o diagonal? Bueno, efectivamente hay una de esas conversaciones que yo les comentaba a ustedes, que no se las pierdan porque no tienen desperdicio, y de vez en cuando aparecen cosas que no tienen mucho que ver con la saga del Caballo de Troya, pero le dan un punto picante, ¿no? Y muy curioso, ¿no? Que a uno lo descoloca. Yo sí creo que Fidel Castro es de la CIA, que es lo que dice el general en esa conversación. Cada uno luego que piense lo que le parezca oportuno, ¿no? Pero no me parece descabellado. Hay otros líderes por ahí que han sido de la CIA. Es más, Bin Laden es de la CIA, porque no está muerto. Vamos, yo no me lo creo. A Bin Laden lo entrenaron en Afganistán. Los norteamericanos les llevaron las armas en la lucha contra los rusos. Yo no conozco a nadie de la CIA que se salga. Es como casarse con una mujer bonita. Es imposible. Sí, por eso llevo yo 30 años contigo. Es que me está poniendo una cara mi señora. No me cuesta trabajo pensar que podría ser cierto. Mire, en el Día del Relámpago hay algunas revelaciones, entre comillas, de vez en cuando, que hay que seguirlas y meditarlas o volverlas a leer, porque uno se queda asombrado. Y yo les invito a que por lo menos hay una o dos. Una está a pie de página, le doy más pistas, y la otra ocupa 3 páginas un poco así a saltos, ¿eh? Está por la 300, la página 300 y algo. Pero bueno, prefiero que ustedes lo descubran y cuando lleguen a la 300 y algo digan, ¿será esto? Bueno, ¿qué más preguntas? ¿Puedes imaginar la implicación de esta tentativa si realmente fue real? Perdón, no digo. Si fue real esta afirmación de Curtis, ¿podría imaginar la implicación de esto? ¿La implicación para quién? ¿Para mí? También. Mire, yo estoy tan acostumbrado ya a que me crucifiquen que no me importa. Además no le tengo miedo a morir, para nada, salvo las deudas. Bueno, mire, yo me imagino que si alguna vez Fidel Castro, que ha leído Los caballos, por cierto, si alguna vez Fidel Castro lee El Día del Relámpago, ustedes no saben que Fidel Castro es creyente.
pero lo es. ¿Creyente en qué? Es de origen gallego y creyente, sí, sí. Entonces algún día lee este hombre esa alusión del general, no dirá nada. Hombre, el que corre más peligro soy yo, porque los servicios de inteligencia cubanos son de lo mejorcito que hay. Pero bueno, el Vaticano es otra cuestión, sí. Hoy me han contado un chiste sobre el Papa. Me imagino que lo conocerán ustedes. Yo soy muy malo contando chistes, pero dice Francisco, le dice a Rajoy, le dice, bueno, me gustaría morir en España. Entonces Rajoy le dice, santidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Y por qué quiere usted morir en España? Dice, para morir entre ladrones. Sí, sí, adelante, adelante. Soy María Barbacho, soy escritora en primer lugar, yo le transmití, porque si no, cuando regresa me van a coger el cuello, de parte de mi nuera de Marta Sánchez Riera, su gran admiración hacia usted, que bueno, que le sigue muchísimo. Ya que usted nos ha descubierto a ese Jesús de Nazaret, mucho más auténtico que nos describen los evangelios, y como usted es un gran admirador, bueno, yo diría que es su fan número uno. Un fan, el número uno no, pero un fan sí. Pues sé que, bueno, por lo que yo le sigo a usted, sé que usted habla mucho con Jesús, pero ha tenido la gran suerte de verle, y si ha sido así nos lo puede desvelar. Si le he visto a Jesús de Nazaret. Como Jasón y Eliseo. Si ha tenido esa suerte de poder. Mire, yo, que yo sepa, no. Pero yo recibí una vez, y lo he contado más de una vez, yo recibí una vez una imagen, una pintura, que por cierto está en mi página, me parece, y por ahí, de Jesús de Nazaret. Misteriosamente llegó en el año 84, justo cuando salió el Caballo 1, llegó a mi casa, yo no estaba, alguien en mano lo entregó, y yo cuando lo vi, entonces lo abrí, era un cartucho de cartón, y dentro estaba esa fotografía de una pintura en blanco y negro. No había remitente, no había ninguna nota, no había nada. Yo indagué, traté de saber quién lo había traído, no tenía recuerdo nadie de quién era la persona que lo había entregado. Y ahí se quedó. Pasado mucho tiempo, yo, en una información que recibo y que ustedes están disfrutándola poquito a poco, me llega algo, esto es absoluta y rigurosamente primicia, me llega en esa información como alguien en la época de Jesús le había hecho un retrato a Jesús. Ustedes saben que, bueno, esto no es de ahora, es muy antiguo. En los puertos, en las ciudades, en muchos lugares había retratistas que se dedicaban a hacer retratos por nada. Entonces, esto se cuenta más adelante, en esos dos libros. Pero bueno, yo creo que podemos hacer una excepción, ¿verdad? Entonces, yo no estoy seguro, pero me quedé con la copla. Hay un momento en el que Jesús de Nazaret está en una ciudad de Fenicia, está caminando por allí con los suyos, y le piden hacerle un retrato, y él dice que no. Una de las cosas que, por lo visto, tenía terminantemente prohibido era dejar descendencia y escritos de su puño y letra, y por supuesto me imagino que retratos, claro. Entonces, lo que pasa es que de esto no habla nunca nadie, ni en los evangelios ni en nada, es decir, pero era muy común. Es decir, la gente, por las razones que fueran, se retrataban, los pintaban. Entonces, a escondidas le hacen la pintura.
a escondidas entre comillas, porque me imagino que él lo sabía, pero alguien le hace la pintura, le hace el retrato y hay una persona que se lo queda. Entonces yo me quedé muy extrañado, muy pensativo y dije, ¿y esto? Bueno, hasta ahí puedo contar. Solamente decir que bueno, me alegra muchísimo y gracias porque gracias a Caballo de Troya me he encontrado a Jesús de Nazaret que lleva muchos años, bueno, toda mi vida buscando. Pues yo me alegro muchísimo que usted haya encontrado esa figura, que es el propósito fundamental de la obra. Es decir, cuando yo recibo y tengo en las manos esa información, el primer afectado soy yo. A mí me entusiasmó ese personaje humano, cercano, próximo y al mismo tiempo Dios, porque el poder que tiene, bueno, les aseguro que algunas de las curaciones que quedan por contar son espectaculares. O sea, no nos han contado nada y nos lo han contado mal. Es decir, lo que hizo Jesús de Nazaret es extraordinario. Algunas de las cosas, algunas de las curaciones son maravillosas. Bueno, entonces cuando yo vi ese material dije, esto hay que sacarlo a la luz. Hay que... Mire, una de las cosas, bueno, no importa que esté saltando de un tema a otro. Una de las cosas del Día del Relámpago es el momento de la elección del periodista. Que mucha gente ha preguntado, incluso me han criticado muchísimo, que por qué me lo tenían que dar a mí. No se lo han dado a alguien del Washington Post, por ejemplo. Pues ahí se explica. Y se explica muy bien. Y se dice por qué sí y por qué no. Y tiene su razón. Es decir, en aquellos momentos, años 70 y tantos, cuando él empieza a evaluar, se da cuenta de que está todo el mundo en otras guerras, de que lo que interesa son los escándalos políticos, Watergate, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, la vida de Jesús de Nazaret, él llega a la conclusión de que no hubiera sido importante ni interesante para nadie. Tenía que obedecer a otros parámetros y en otro momento. Bueno, total, que yo me di cuenta, ¿no?, de que esa información no era mía y que esa era una información que debería llegar a la gente en su momento. Los caballos de Troya eligen al lector, no el lector al libro, como pasa muchas veces, y en este caso más. Les podría contar anécdotas de la magia de los caballos, de las que yo no tengo nada que ver. Yo he sido el instrumento. Pero mire, yo le cuento lo último que me viene a la cabeza. En el caballo 1 hay una secuencia donde Jesús está, ya lo van a matar, está en la cruz, y los soldados se sortean con los dados, la túnica y no me acuerdo qué más. Y entonces hay unas tiradas de dados que están a pie de página. Tengan cuidado con las notas a pie de página, porque a veces son súper aburridas. No hay Dios que las entienda, son muy técnicas, pero a veces esconden perlas. Bueno, en esa tirada de los dados aparece la secuencia numérica de los dados que salen. Y yo incluso en una ocasión lo puse, creo recordar, en la página, en el concurso que hago yo en mi página web, a ver si alguien daba con el truco, ¿no?, de qué es lo que significa, porque siempre que vean ustedes una secuencia de números, sobre todo si es un poquito larga, atención, ahí encierra algo te están diciendo. Hay una lectura, una segunda lectura subterránea en todos los caballos. Y bueno, no hace mucho una persona me mandó la solución, y es, bueno, yo la conocía, ¿no?, pero si ustedes suman o colocan todos esos numeritos en el orden en que están y lo convierten a letras a través de un sistema que se llama código de Cagliostro, las dos palabras que salen
son Jesús, Micael. Y yo me quedé asombrado, ¿no?, cuando vi esto, porque es tan difícil. O sea, hay gente que me dice, usted se ha inventado los caballos. Vale, yo ya no discuto con nadie. Pero yo me quedo así pensando y digo, bueno, pero ¿y yo cómo he podido hacer esto? Es decir, yo lanzo las secuencias de los números. Mire, en Caná, en el 9, hay otra secuencia cuando se transforma, no se convierte, cuando desaparece el agua y aparece el vino en las cántaras, en las bodas de Caná, aparece una secuencia numérica en el texto que el mayor dice que no sabe qué significa, que no sabe interpretarlo. De repente yo se la paso a alguien sin decirle nada de dónde procede y me dice, son notas musicales. Me voy a los músicos y efectivamente, y me componen la música en base a esa secuencia numérica. Para que el que no lo haya leído o no se acuerde, hay un momento en las cántaras que contienen agua, cuando, digamos que por sintetizar, empieza a vibrar el agua. Hay una vibración especial, extraordinaria, y entonces se produce además esa aparición de la secuencia numérica. Entonces, cuando se convierte a notas musicales y se hace la composición musical, uno se queda fascinado. Esa música la tienen en la página web al entrar. Un río de vida. Y es espectacular. Como ustedes comprenderán, yo no tengo ni idea de música, para mi desgracia. Nunca estudié música y me encanta. ¿Cómo voy a componer yo? A través de unas secuencia numérica, unas notas musicales que tengan sentido. Bueno, de estas anécdotas hay muchísimas, ¿no? Estaba recordando ahora también una que me ocurrió con el caballo 9, un poco para que vean la magia del libro, ¿no? No tiene nada que ver conmigo. Yo estaba terminando el caballo 9 y entonces yo tengo la costumbre de, cuando termino de escribir por la mañana, apunto en un plugin que tengo grande en mi despacho, en rojo, pongo los folios, el folio tal en el que yo he terminado esa mañana. Entonces yo tengo la costumbre, cuando puedo, de bajar a la playa y darme un largo paseo por la playa. Volví a las 2:20 y entonces en un acceso que hay a mi casa hay un corredor de piedra, 2:20 de la tarde, un día de labor, no había nadie, y de repente veo bajando por ese corredor de piedra una serpiente de 1,5 metros, 1,30, 1,50, a toda velocidad hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar, ni para atrás, ni para adelante, ni a la derecha, ni a la izquierda. Se me enroscó en el tobillo derecho y yo tuve la única reacción de que fui capaz, es levantar la pierna derecha. Ella se desenroscó en el aire y se fue por la maleza. Yo llegué a casa, según Blanca, mi mujer, yo llegué de color azul. No me mordió, no hubo ningún problema. Entonces yo me quedé pensando, dije, vamos a ver, es imposible que una serpiente, una culebra, ella me ve a mí antes que yo a ella, me percibe antes que yo a ella, y no baja por ahí, se echa a un lado. Bueno, después de comer, a las 4, yo volví a mi estudio y consulté la cábala. El número, yo había puesto en mi planning el folio 1300, que llevaba escrito ese día. Cuando yo abrí el diccionario y veo que ese número equivale en cábala a serpiente y a mensajero. Ahí es donde me llevé el susto. Entonces, claro, dices, ¿cómo es posible esto? Yo no me puedo inventar esto, o sea, yo no puedo programar
que en el folio 1300 yo me voy a dar un paseo por la playa y cuando regreso me encuentro una serpiente que se me enrosca en el tobillo. Por eso quiero decir que hay una magia. Yo de verdad les invito a que cuando lean, hagan una segunda lectura de Los caballos, lo lean con ese pensamiento. Hay algo mágico en el libro, sale luz del libro. El destino sabe, como decía, el destino sabe. El destino sabe. El destino sabe, pero para todos. Eso muchas veces no tengo nunca, la primera vez que leo personalmente. El tema de los audios y de los vídeos, eso existe, se desapareció. Todas las grabaciones que se hicieron con el ojo desaparecidas. Por lo que yo tengo entendido, todo eso desapareció. Y más adelante, cuando ustedes lean las continuaciones que hay previstas, ahí se aclara punto por punto. Pero queda una duda. Muchas gracias. Buenas tardes, Jorge. La duda tiene que ver con los judíos, que son los más listos de todos. Sí, aquí, Jorge. Buenas tardes. Bueno, yo tenía aquí varias preguntas para hacerte. Bueno. Sí, pero arrímate el micrófono para que te pongamos. Sí, ¿me oyes ahora? Sí. Vale, entonces, bueno, la que más me interesa de todas... ¿Sí? Vale. Bueno, la que más me interesa de todas las que tenía aquí para hacerte es esta. ¿Tú piensas que en esta vida es posible... ¿así? ¿Es posible autorrealizarse completamente? No hablo de iluminación ni nada de esto. Y bueno, yo por lo que he leído en tus libros, lo que pienso que es tu opinión es que no, pero lo que quería es que me explicaras un poco por qué piensas que no. Porque me ha quedado claro. Bueno, yo te voy a dar una opinión personal, claro, Sí, claro. Porque no tengo otra cosa. Claro. Pero después de tantas aventuras y de tanto reflexionar y de tanto pensar, yo creo que, y esto está, y es muy interesante en el Día del Relámpago. Hay una conversación en la que los militares hablan de este tema. No os la perdáis. Yo creo que todo está escrito. Yo. Y no creo en la libertad. Yo. La libertad es una aspiración humana y un sueño maravilloso. Pero para tener la libertad tienes que tener la información. Si no, no eres de verdad libre. Quiero decir, la opinión pública es manipulada constantemente. No tenemos la información al completo, ni en temas económicos, ni en temas de salud, ni en temas educativos, ni en políticos, ni en militares, mucho menos. Entonces, aspirar a la libertad es una utopía, muy deseable, muy justificable, pero no es real. Yo lo que creo es que cada uno viene aquí a hacer un trabajo, el que sea. Yo voy más allá y considero, y hay un libro que espero que salga, que la editorial lo saque, que se llama Al sur de la razón, donde yo hago todas estas reflexiones que usted me está preguntando. Bueno, yo creo que cada uno viene a este mundo con un trabajo definido, hasta el más pequeño detalle. Lo que pasa es que nos gusta pensar que yo tomo la autopista y salgo por la izquierda o salgo por la derecha. Entonces, usted pregunta, ¿se puede uno autorrealizar por completo en esta vida? Pues mire usted, yo creo que uno en esta vida lleva a cabo lo que estaba programado que tenía que llevar a cabo. Eso explicaría, no sé si justificaría, por qué hay niños que mueren tan temprano, por qué hay gente que vive de una manera, no sé cómo, absurda, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ustedes conocen como yo las supuestas o aparentes injusticias del mundo. Y digo bien supuestas, porque yo creo que es todo un juego, programado. Cuando naces se te borra de la memoria, para no descafeinar la aventura.
y no recuerdas, y no entiendes, no comprendes. Si esto fuera verdad, yo les estaría haciendo ahora el mejor regalo de su vida. No son palabras mías, ¿eh? El mayor le dice a Curtis eso. Le pide una pizarra y le dice, te voy a hacer el mejor regalo de tu vida. Y le explica esto. Juanjo, pero mi pregunta va más de enfocada. Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando hablo de autorrealizarse, me refiero, por eso decía la palabra autorrealizarse, ¿no? Una persona, por ejemplo, no hablo de felicidad, ni de libertad, ni nada de esto. O sea, una persona, por ejemplo, que tiene un conflicto psicológico, del tipo que sea, por ejemplo, una carencia afectiva muy grande, y la arrastra toda su vida y eso no le permite ser feliz, ¿no? Entonces, él ve claramente, ¿no?, sin lugar a dudas, que la única manera que él tiene simplemente de poder ocupar su papel, su lugar en la vida, ¿vale? Él siente que su misión, ¿no?, es precisamente resolver eso. Y incluso ha estado en un momento de su vida, ha estado a punto de poder resolverlo. Pero por lo que sea, ha habido circunstancias adversas y no lo ha podido resolver. Entonces, yo me refiero más a esa situación, ¿no? Por ejemplo. Entonces, quiero decir, ha estado a punto, con lo cual es plausible pensar que sí cabe la posibilidad de haberse podido realizar. No tiene por qué ser una utopía ni imposible 100%. Yo creo que hay personas que sí se han podido realizar perfectamente. Mire usted, según mi teoría, que no es mía, es de alguien más importante que yo, todas las personas que vienen a este mundo se realizan. Aunque no lo comprendamos, todo el mundo que nace aquí se realiza, aunque sea una realización en mitad de la oscuridad, del sufrimiento o de la ignorancia o de lo que sea, o del odio. Y le voy a decir una cosa, yo no comparto su criterio respecto a la felicidad. Buscar la felicidad es una pérdida de energía y de tiempo. La felicidad no existe aquí. Existen momentos felices, instantes felices, en los que uno asoma la nariz, pero solo asoma la nariz, porque se acaba. Y yo recuerdo un profesor que tuve en el colegio, en Pamplona, que me daba ciencias naturales. Era un seglar. Entonces, un día el buen hombre apareció por allí con una campana de vidrio. Montó allí sus cables, sus historias, y en una jaula traía un pajarito. Entonces nos dijo, prestar atención. Yo podía tener 12 años o más o menos. Y entonces inyectó oxígeno puro a la campana de cristal y metió el pajarito. Entonces nos dijo, observar al pájaro, y estaba feliz. El pájaro revoloteaba, estaba feliz. Y dijo el profesor, si yo le sigo inyectando oxígeno, morirá. Y efectivamente el pájaro empezó a tambalearse y cortó el chorro de oxígeno. Y él nos explicó, la felicidad es esto. Si yo te inyecto felicidad constantemente, te mato. Porque no estás preparado para eso. Tu organismo, tu cuerpo físico, no está adecuado a eso. Está adecuado a tener instantes de extraordinaria felicidad o de paz o de maravillosa felicidad, pero tiene que ser cortada, porque además no es un mundo para eso. Eso está en otro sitio. Creo yo. La felicidad es algo que está más allá. Cuando pasemos a la realidad, cuando volvamos a la realidad, después de la muerte, cuando volvamos a la realidad, es cuando seguramente seremos, es que no hay palabras para describirlo,
Mire, en ese libro que yo he terminado el día 9 de abril, la gente que está muerta y enterrada, cuando se le presenta a quien sea, están radiantes, son mucho más jóvenes, están en su mejor momento físico. Y todos o casi todos o muchos de ellos repiten: ni aunque vivieras 1000 años podrías imaginar siquiera lo que te espera. Yo me he quedado pensando y pensando y pensando, digo, bueno, a ver, ¿cómo es que yo no puedo imaginar lo que me espera? Alguien podrá imaginarlo, ¿no? No. Es decir, es tan grandioso lo que te espera al otro lado, es tan extraordinario y tan cercano a la felicidad, que yo incluso estoy pensando que es un libro que yo no debería publicar. Porque puedes entrar en la dinámica peligrosísima de que alguien quiera saber qué hay al otro lado y se pega un tiro. Increíble, no, pues no es, o sea, lo estoy diciendo yo ahora, pero si hubo un tipo que me dio un 81 hace 2000 años que se cansó de hacerlo e incluso resucitó. Dijo: ¿me estáis viendo, capullos? Pues eso es lo que os espera. También dijo por la vida. Sí, por supuesto. No, yo no estoy negándole el valor a la vida, ¿eh? O sea, el brindis más bonito que yo he podido saber que tenía Jesús de Nazaret era Lejaim, por la vida. Yo por eso, a mí me da mucha rabia cuando... Voy a hacer un paréntesis que no me gusta mucho, pero lo voy a hacer porque si no reviento. Cuando hay gente que se opone a la vida, bueno, al aborto y todo esto, y invoca razones religiosas o tal, yo creo que no son las razones religiosas las más importantes para tratar de contener y de evitar cortar una vida. Las razones más importantes son las bellas, la estética. Es decir, la belleza. Es decir, la vida es la belleza. Y cortar una vida siempre es un error. Me da igual las razones que sean, ¿eh? Pero bueno, algún día lo entenderán, o lo entenderemos, ¿no? Entonces, la vida es importantísima. Súper importante. Pero fíjese que no es nada. O sea, no es la realidad. No, es que además, fíjense, al final te mueres, ¿o no? Y bueno, yo pienso, digo, bueno, y te mueres, ¿y qué pasa? ¿Cómo que ya está? No, oiga, yo quiero saber, yo quiero intuir. Y eso es lo que ocurre, que vas a un mundo absolutamente distinto, absolutamente pleno. Hay otras preguntas por aquí atrás, está el micrófono. Sí, quería saber su opinión, supongo que estará al corriente de todas estas personas que han pertenecido a las agencias gubernamentales norteamericanas que afirman que desde los años 70 se tiene la máquina del tiempo y ya sea a través del proyecto Pegasus, pues se ha podido viajar al pasado y al futuro. ¿Cuál es su opinión acerca de esto? Pues miren, mi opinión es que no sabemos nada de lo que hacen los militares. Así de claro. Nada. No sabemos nada de lo que están haciendo y de lo que están experimentando. Es posible, por tanto, que pudiera ser verdad. Mire, le cuento una anécdota muy simple que debería hacernos pensar, ¿no? El Día del Relámpago sale el día 4 de abril, si no recuerdo mal. El día 5 de abril, Rosa me pasa a mi página un descubrimiento de los japoneses sobre una máquina que podría leer los sueños. ¿Cómo es posible que yo en el Día del Relámpago esté leyendo una máquina, dispositivo más que una máquina, que es capaz de leer los sueños y de recopilar los sueños de una persona desde el periodo fetal y guardarlo en una soñoteca o como se llame? Y al día siguiente, día 5, los japoneses salen con una información sobre este tema.
Bueno, me desvío un poco de... Sí, ¿considera posible, se está diciendo que armados de esa máquina del tiempo, esta gente que vienen a ser Dick Cheney, Ronald Rumsfeld, llevan supuestamente desde los años 70 trabajando con esto, el proyecto Pegasus, que hayan podido arreglar las elecciones del año 2000 y el 2004 sabiendo cuáles iban a ser los resultados y apañando los votos en los estados de Ohio y Florida? ¿Considera que puede haberlo hecho? No, eso sí que me parece ciencia ficción. Mire, le voy a explicar. Yo la conclusión que he sacado leyendo Caballo de Troya es, la información esa, es que y no hay muchas alusiones a esto, pero hay alguna. Nadie puede cambiar el destino, ni siquiera yéndote al pasado, ni siquiera alguien que fuera al pasado con intenciones agresivas de hacer lo que sea, podría conseguirlo. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo regulador que está al margen del mundo de las paradojas. Es decir, usted se propone viajar al pasado y hacer o arreglar las elecciones de no sé qué, y algo le saldría al revés. Y usted pretende matar a no sé quién, que es mi antepasado, y le saldría al revés. Era el futuro el viaje que estaba diciendo. Da igual. Mire, el futuro además no existe, ¿eh? Yo cuento siempre la anécdota que mi mujer se quedaba alucinada. Un día se fue de viaje y yo me quedé solo en casa, y entonces un atardecer dije, bueno, yo voy a saber si el futuro existe o no existe. Agarré una silla, me senté en la puerta y estuve 2 horas. Y el futuro no llegó nunca. Yo les invito a que hagan la prueba. Agarren una silla, me da igual donde se quieran sentar. Yo les aseguro que no llega. No existe el futuro. Eso es un invento, ese sí que es un invento gringo, norteamericano, para venderte de todo. Bueno. Mire, los militares tienen cosas que no podemos imaginar. Estoy tentado de contarles algo, pero me voy a aguantar. Más preguntas. Buenas tardes. Dices que el destino está predestinado. Y mi pregunta es si puede haber una tara en el tiempo, lo que conocemos como déjà vu. ¿Una tara? Una tara en el tiempo. Un momento en el que sabemos lo que va a pasar. No le entiendo. Dijiste antes que estaba predestinado todo. Que está todo escrito. Y yo creo que está todo escrito, sí. Y mi pregunta es que si puede haber una tara en el tiempo, lo que se conoce como un déjà vu, conocer el futuro. Cosas que nos pasan y que vemos que las hemos vivido ya. Sí, eso es relativamente frecuente. Es decir, hay gente que llega a un sitio y comenta y sabe que ha estado allí y que lo conoce ese lugar y nunca ha estado. Entonces, ¿no está predestinado? Eso puede tener otro tipo de explicación. No digo yo que no pueda haber algún fenómeno paranormal que te permita ver eso, no digo que no. Pero lo que defienden los científicos es que podría ser, de la misma manera que usted hereda genéticamente unas características de sus antepasados, alguien podría haber estado allí y haberse quedado influenciado por la visión de ese lugar. Y eso queda en los genes. Es la explicación que dan. Yo no creo en la reencarnación. Entonces, no creo que usted haya vivido otras vidas y que esté allí o que haya estado allí. Eso me cuesta mucho trabajo creerlo. Entre otras razones porque yo creo, lo he dicho muchas veces, que Dios es absolutamente imaginativo. O sea, el gran poder de Dios no es su poder, que también, sino su imaginación. Entonces, morir, nacer, es algo muy repetitivo, que no conduce a nada.
porque usted no podrá conocer ni la milésima parte de lo que contiene este mundo, aunque viva 1.000.000 de años, o 1.000.000 de vidas, o 1.000 millones de vidas. No podría, es imposible. Por tanto, usted tiene que venir aquí a otras cosas, no aprender. No aprender. Una pregunta. Juanjo, una pregunta personal. ¿Qué ha cambiado tu vida desde que conociste al mayor? ¿Ha sido tu punto de inflexión, tu cambio, o ya esto tronaba en la cabeza? Mi vida empezó a cambiar cuando yo empecé a asimilar la información. Yo al principio no sabía, no entendía y no creía nada, y bueno, y además él no me explicó nunca desde el principio lo que iba a encontrar. No. En el Día del Relámpago se explica también cómo maquina los códigos con los que yo tengo que enfrentarme en el caballo 1. Aquí te da los de las anillas, ¿no? Y él se queda con los que ha encuadernado en azul, ¿verdad? No, es muy buena pregunta. Pero yo no voy a poder contestársela porque ni siquiera está en el Día del Relámpago. Esta mañana con Michael, el hombre que hace la magia con la página mía web, me ha preguntado más o menos lo mismo. Y entonces yo le he contestado y le he dicho, fíjate bien, el mayor deja una maleta en 1973 en Israel y dice en el caballo de Troya 1. Bueno, los diarios más o menos se terminaron hacia abril del 79, si no recuerdo mal, pero ya las fechas me bailan. Entonces, y yo me le he quedado mirando así y le he dicho, ¿y no se te ocurre nada? Porque el hecho de que en abril del 79 él concluya los diarios no significa que son esos diarios. Mensaje recibido. Sí, hay unas sorpresas increíbles, de verdad. Lo que pasa es que quiero que me entiendan. No se puede sacar un libro de 5.000 páginas, porque la editorial me mata. Entonces, hay que dosificarlo, hay que hacerlo. Pero sí, o sea, a mí la figura de Jesús de Nazaret sí me ha cambiado la perspectiva. Yo soy una persona, yo creo que Blanca lo sabe mejor que nadie, ¿no? Yo soy una persona bastante segura. Miren ustedes, el sábado murió mi madre. A mí Blanca no me ha visto derramar ni una sola lágrima, ni siquiera ir a su funeral ni a su entierro, por otras razones. Pero yo sé lo que hay, sé qué hay detrás, y yo estoy absolutamente tranquilo, porque sé que está mejor que todos nosotros. Entonces, bueno, pues eso se lo debo a Jesús de Nazaret. Es decir, encontrarlo a él, conocer su estilo, su mensaje, las cosas que dijo, ayudan muchísimo, es puro presente, por lo menos desde mi punto de vista. Por eso yo les invito de verdad a que lo sigan, porque quedan 2 años largos de aventura que son fascinantes. ¿Más preguntas? Hola, buenas tardes, Juan José. Yo quería preguntarle acerca de los viajes de Jesús. Jesús hizo muchos viajes por el Mediterráneo y también estuvo por Persia, ¿no? Y por Mesopotamia. Y mandó escribir a alguien acerca de esos viajes. Yo quisiera saber, ¿esos documentos seguramente aparecerán algún día y serán una sorpresa? Esos documentos se quemaron. Usted recordará
ya no sé si es el 9 o el 8, ya tengo un lío de cabeza. Pero yo sé que se quemaron en la ínsula, en Nahum. El mayor comete una serie de errores y al final los deja donde no los tenía que dejar. Pero hay una sorpresa. Quisiera también darle mi pésame. No se lo imagina la sorpresa. No se la imagina. ¿Podrían hacer 2 preguntas más? Señor Benítez, aquí me presento, soy Diego. Le quiero dar sobre todo las gracias porque Caballo de Troya me cambió espectacularmente. ¿Me escuchan, no? Bueno, mi primera pregunta ya me la ganaron, que era cómo se sentía por haber estado predestinado a recibir esa información y que su misión sea entregarnos a todos y que nosotros, por nuestra parte, también la entreguemos a otras personas. Bueno, ahora voy a mi pregunta. Mi pregunta, en el primer libro, en Caballo de Troya 1 en Jerusalén, se habla de que según el proyecto Swivel se puede viajar al pasado, al futuro y cambiar de dimensión, el marco dimensional, que era la operación Marco Polo, la viajar al pasado Caballo de Troya, pero no se menciona el nombre de la del futuro. Después, en los libros posteriores, el mayor hace referencia a lo que va a pasar supuestamente en el año 2027, que es información que usted más o menos tiene o algo así. Mi pregunta es, sobre esa fecha del 2027, ¿se sabe algo del proyecto que se hizo en el futuro que habla en Caballo de Troya 1 y se sabe, y por ende el mayor tuvo acceso a esa información y se la pasó a usted? ¿O encontraremos la respuesta en los siguientes 2 libros en el diario de Eliseo? Bueno, en el Día del Relámpago tiene usted información sobre eso. Sí, pero es como muy sutil. Es sutil. Es muy corta, muy parca. Es bastante parca. Pero es suficiente. Mire, si esa información es verdad, es tan triste y tan terrorífica que yo me he negado a hablar de ese tema. Faltan 14 años. No sé más. Y si lo supiera, no se lo debería decir. Porque no entiendo que no es bueno entristecer a la gente, sobre todo cuando no hay nada que hacer. Bástele a cada día su afán. No se preocupe de eso. Disfrute. El mensaje de Jesús de Nazaret es muy simple. Vive. Vive. Vive porque no sabes lo que te va a ocurrir mañana. No, bueno, mañana, ni dentro de media hora. Entonces, pues, hay que vivir intensamente, no hay más. Es decir, y si no, hagan la prueba de lo que hice yo con la silla y pónganse en la puerta. Le aseguro que no llega. Hay que vivir, es el mensaje, pero además hay que vivir con esperanza. Es decir, a Jesús de Nazaret se cansó de repetirlo, es decir, son ustedes inmortales. Ustedes no se dan cuenta de lo que significa eso, porque estaban los judíos, estaban muy, y los paganos que estaban ahí también estaban muy imbuidos por las leyes mosaicas. Entonces, el Yahvé era un ser vengativo, permanentemente cabreado. Entonces, ¿cómo pensar que yo he sido imaginado por el Padre Azul para vivir eternamente y no tener ningún problema? Eso no puede ser. Aquí hay truco. Pues no había truco. Claro, le costó la vida, ¿no? Pero yo creo que esa es la esencia de la historia. La esencia de los caballos, la esencia de la historia, del propio mensaje de Jesús. Y somos inmortales. Nadie puede destruir el alma. Nadie. Se acaba esto, por supuesto, pero lo otro sigue. Y eso a mí personalmente me da una enorme seguridad. Es decir, bueno, muy bien, yo lo pasaré bien, mal, regular, lo que sea. Pero yo sé que después voy a seguir vivo. Y maravillosamente bien.
que eso es lo que yo trato de transmitir, la esperanza, es decir, no se preocupen. Jesús de Nazaret repetía constantemente, confía, confía. Y que, ojo, es muy difícil, ¿eh? Tal y como están las cosas, lo que está cayendo, es complicadísimo, pero ¿a dónde me agarro? Bueno, la penúltima o la última pregunta, porque es que no lo decimos porque sí, es que van a cerrar la sala dentro de nada. Buenas tardes, Juanjo. ¿Qué piensas sobre la física cuántica y las teorías de cuerdas que, según dicen los científicos, ya han descubierto varias dimensiones e incluso dicen que, por ejemplo, yo podría estar aquí y otro yo podría estar en otra dimensión? Sí. Simplemente quería saber qué es lo que piensas sobre eso. Pues mira, me has pillado leyendo un libro del Dr. Green, La realidad oculta, que es precisamente esa historia. Y yo estoy totalmente convencido de que es cierto. Es decir, hay otras dimensiones que no conocemos que pueden estar aquí. Y de ahí pueden venir mucha gente. Lo que pasa es que no sabemos. Las teorías de cuerdas y de lo demás empezaron a trabajar con física cuántica en los años 50. Llevamos 50 años como mucho y en los últimos ya ha sido ya exponencial, ¿no? Pero esa probablemente va a ser una de las grandes revoluciones. El descubrir que hay otros caminos, que no tienes que navegar con un cohete hasta las estrellas, sino que tú le das a una palanca o algo así y tú saltas a otro lugar físico, con leyes iguales a las nuestras o distintas. Pero claro, para hacer eso, primero hay que prepararse muy bien, porque somos muy depredadores. Y si descubriéramos cómo saltar a una dimensión distinta, ¿quién sabe lo que haríamos? Venderíamos seguros, Coca-Colas, o sea, sería un desastre. Entonces, Dios es muy inteligente, ¿eh? No improvisa. Y entonces, bueno, establece unos planes, dice, bueno, ustedes, de momento, la luna, y van y la bombardean. Sí. A ver. Buenas tardes. Dos preguntas rápidas. La primera, ¿Jesús de Nazaret le conocía a usted? Y la segunda es si el señor Henry Kissinger es inmortal. Esperemos que no. O sea, sí es inmortal, pero aquí en la Tierra esperemos que no. Bueno, bromas aparte, el señor Kissinger ha hecho muchas barrabasadas, algunas muy gordas. Pero le dieron el premio Nobel, para que vean ustedes cómo funcionan aquí las cosas, ¿no? Supongo que él sí me conoce a mí, como conoce a todos ustedes, por sus nombres y apellidos, y por sus verdaderos nombres. Él es el creador de esta parcelita, porque creo que hay muchos creadores. Miren, una de las cosas que hace rasgarse las vestiduras a la Iglesia Católica y a todas las demás religiones es cuando yo a veces he apuntado la idea de que hay muchos dioses, tantos dioses como galaxias. Una galaxia, un dios, pero por un principio económico, porque hay que gobernar esas galaxias. Entonces seguramente Jesús de Nazaret es uno de ellos. Para las religiones no, para las religiones es el Hijo. Y yo creo que las cosas ahí arriba son más complejas. Más complejas. Nosotros tenemos una mentalidad muy pequeña. No podemos comprender todavía. Entonces, por supuesto que él le conoce a usted, ¿cómo no? ¿Pero conocía en su momento la labor que usted desempeñaría en el futuro? ¿Podría ser? Me imagino que sí, pero eso no tiene mayor importancia, ¿no? A mí me ha tocado estar aquí por ahí dando vueltas y ya está, pero a otros les ha tocado otra cosa. Eso no tiene mayor importancia. Lo que sí está claro es que él a usted le ha imaginado. Por eso está usted aquí.
no sé por qué. Cuando pase usted al otro lado se lo pregunta. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Bueno, yo tengo una lista muy larga. Gracias. ¿Perdón? ¿Yo? Sí, sí, sí. ¿Qué puedes decir sobre eso? ¿Sería lo mismo que Cuatro sueños de Claudia Trócoli? Puede ser. Aquel que está con corazón amor. Sí, no sé. Lo de Claudia era un cuadro, era una pintura. Y lo del señor que se le presenta, creo que en el Monte de los Olivos, si no recuerdo mal, antes de que lo maten, era otra cosa. Pero bueno, los sueños son muy importantes. Los sueños son muy importantes, no los desprecien ustedes, no los ignoren. En los sueños, decía él, siempre hay una perla, siempre, la perla del sueño. Siempre hay un significado. Yo creo que en el Día del Relámpago hay una expresión del mayor, muy afortunada para mí, que dice, bueno, los sueños son el patio de atrás de los cielos. Y te quedas pensando, atención, en los sueños te comunican cosas, en los sueños te exploran, en los sueños te animan, en los sueños te ayudan. Bien interesantes. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Espero que nos veamos algún día. Sí.